Muy buenos días, queridos radioescuchas de su programa, su espacio, Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Ese programa que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada, Radio Cañón, un cañonazo informativo, como me gusta llamarle humorísticamente. Les agradezco mucho que nos sintonicen. Como siempre, soy Fernando Lucio, su amigo y conductor. Como ya muchos de ustedes, queridos radioescuchas, sabrán, en Protagonistas del Cambio, la música es primordial. ¿Por qué? Porque la música inspira, impulsa, relaja, alegra, revoluciona, educa, cambia nuestros estados de ánimo, incluso en muchas ocasiones sana. Por eso yo estoy convencido, y espero que ustedes también, de que la música es sumamente poderosa en la vida y en la existencia de la humanidad. Nosotros como seres humanos percibimos el ritmo, la melodía, la armonía, los tonos, el timbre, podemos crear música, interpretarla o simplemente disfrutarla. La música es central en todas las culturas, en todas, porque es parte fundamental de la vida de todos los seres humanos. Y por ello, para hablar hoy de música, invitamos, que es para mí todo un honor presentar, a los integrantes de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, que fue fundada por Carlos Curti en 1884. Bueno, su antecedente fue la Orquesta Típica Mexicana y es una de las instituciones musicales más antiguas de nuestra ciudad y del país y forma parte esencial de la tradición popular mexicana, una tradición que no se debe de olvidar. La orquesta típica de la Ciudad de México, sin duda alguna, enaltece los valores y sentimientos de identidad. Como patrimonio cultural inteligible, se caracteriza por su dotación de instrumentos típicos, sinfónicos y un coro mixto. Tiene un repertorio típico y académico que evoca tiempos pasados, pero que también está abierta a composiciones nuevas. Me refiero a que tocan prácticamente de todo, tocan sones, tocan habaneras, tocan mambos, muchísimas cosas tocan. Y además, creo que lo que más me gusta de esta orquesta es que conserva y difunde la historia y la diversidad musical del país, fomentando entre los habitantes de la Ciudad de México la cohesión social y la reflexión de su identidad a través de sus presentaciones. Bienvenidos todos y todas a este programa. Es un gusto para mí poderlos presentar. Por favor, díganos su nombre y qué instrumento tocan aquí a nuestros radioescuchas de Protagonistas del Cambio. Comencemos con Cecilia Rodríguez, por favor. Hola, ¿qué tal? Días a todos. Soy Cecilia Rodríguez, soy la coordinadora operativa de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Excelente, muchísimas gracias. Ella nos ayudó a que toda esta charla fuera posible. Continuemos con Oscar Ramírez, por favor. Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Oscar Ramírez, soy músico percusionista de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y esta ocasión me acompaña el maestro ejecutante de bandolón. Por favor, maestro. Francisco Rafael Contreras y soy ejecutante de bandolón. Qué gusto, es un gusto poderlos conocer. Les doy la bienvenida a este programa. Siéntanse como en casa. Percusiones, qué hermoso. ¿Qué sería de la música sin las percusiones? Me fascinan personalmente. Gracias por participar. Continuemos, por favor, con Estrella Ríos, por favor. Sí, mi nombre es Estrellita Ríos, soy mezzosoprano y canto en el coro de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y es un gusto estar aquí. Qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias. El canto, la voz, el primer instrumento. Y usted, por favor, Paris García, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy de la sección más grave de la orquesta, es decir, los contrabajos. Quisiera preguntarles a cada uno cómo fue su acercamiento al mundo de la música, ¿no? Su preparación académica, cómo fue que terminaron en la orquesta típica. Continuemos con el mismo orden, por favor, allá, Oscar Ramírez y compañero. Bueno, yo creo que en la primera infancia mi acercamiento a la música fue una cuestión de educación familiar. Siempre en la casa hubo muchas manifestaciones artísticas, eh, mucha música, mucho folclore latinoamericano, mucha música clásica, mucha música popular también por las reuniones y las celebraciones, ¿verdad? Porque dijera un gran académico que conocí, a las fiestas no va uno a bailar la quinta de Beethoven, ¿verdad? A las fiestas va uno a bailar música popular. Claro. Entonces, creo que fui muy afortunado de que mis padres me inculcaran desde pequeño las diferentes músicas que hay. Y ya en la juventud y la adolescencia, yo tuve acercamientos
la música más bien culturales y religiosos, ¿no? Que es donde encontré esta expresión para posteriormente encaminarme hacia los estudios ya de manera profesional y inicié estudiando en las escuelas de Bellas Artes la carrera de percusiones. Posteriormente en la Escuela Nacional de Música en ese entonces, ahora Facultad de Música, estudié la licenciatura en Educación Musical, pero desde muy joven pude obtener la oportunidad de trabajar en la banda sinfónica de la entonces delegación Miguel Hidalgo, ahora alcaldía, y posteriormente, cuando ese proyecto culminó, hubo la oportunidad de llegar a la orquesta típica en la que estuve como 12 años. Después, 5 años estuve en un cuarteto musical de música tradicional mexicana. Y luego nuevamente en la orquesta típica donde he estado actualmente hasta 13 años, ¿no? Entonces ha sido una experiencia maravillosa porque yo conocía a la orquesta típica solamente de referencia porque el director de la banda sinfónica de la Miguel Hidalgo había sido director de la orquesta típica y muchas veces hacía comentarios. Entonces yo tenía una referencia así como que más bien de otra persona de la orquesta típica y no sabía que en algún momento yo iba a llegar ahí a integrarme a sus filas. Una situación que ahora disfruto mucho porque la música que hace la orquesta típica es una música pues muy especial, es la música tradicional, la música de raíz, la música de identidad. Entonces estoy de verdad muy contento de poder pertenecer a este gran proyecto. Y pues no sé, aquí el maestro Rafael quiera comentarnos algo de su experiencia. Le dejo el uso de la Claro, voz, ya claro. que compartimos la conexión. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, recién estaba estudiando la formación académica en la Escuela Nacional de Música cuando conocí a la orquesta, aunque mi formación musical comenzó desde los 11 años. Yo comencé a estudiar música formalmente en la Escuela Nacional de Música hasta muchos años después y tuve la oportunidad de conocer la orquesta eh, en el área de la sección de bandolones y como yo había experimentado y había tocado los instrumentos de pulso y púa, me fue un poco más fácil integrarme a esa sección y desde luego el gran afecto por la música mexicana. Yo tengo ya desde esa experiencia de llegar a la orquesta, hacer una pequeña prueba de lectura a primera vista y de ejecución del instrumento. A día de hoy ya han pasado ya más de 30 años y conozco en gran cantidad el repertorio de la orquesta. He pasado por muchos directores y francamente creo que es una orquesta que tiene la obligación y tiene toda la capacidad, el talento y la cultura para representar a México en todo el mundo. Sí, me alegra que tienen tanta experiencia en el mundo de la música. Continuamos con Estrella Ríos. Por favor, cuéntenos cómo fue su acercamiento al mundo de la música y a la orquesta típica. Pues yo me identifico con el maestro Oscar. Mi familia también tiene raíces musicales pues del pueblo, digamos. Mi papá, de hecho mi familia se formó por una razón musical, ¿no? Porque mi mamá tomaba clases de acordeón con el tío de mi papá y un día el tío no estaba y mi papá le dio la clase y por ahí empezó todo, ¿no? Entonces, mis papás son de Oaxaca y siempre hubo canciones y música, pues, de ese lugar, ¿no? De Oaxaca. Y también las tardes, por ejemplo, mi mamá le encantaba bailar folclore y ponía sus discos de la Guelaguetza y se ponía a bailar el jarabe mixteco. Entonces, digamos que siempre estuvo presente en mi familia la música. Es el origen de mi familia, la música. Y posteriormente estudié canto en la Facultad de Música, ahí me gradué de la licenciatura y luego hice un posgrado, este, pero mi acercamiento a la Orquesta Típica de la Ciudad de México sucedió más o menos, acaba de nacer mi hija y salieron las convocatorias y la verdad fue encontrarme con un monstruo de cultura, un monstruo de tradición, de historia de la música del pueblo, y realmente fue sorprendente para mí, iba yo de sorpresa en sorpresa porque uno cuando se prepara en la escuela de música tiene otra perspectiva, pero ya entrando a la orquesta fue
fue muy lindo, fue muy sorprendente. Claro, bueno, me encanta conocer de su trayectoria a todos ustedes, es un gusto, sin duda. Y también me acordó de la Guelaguetza, qué hermosa festividad por allá en Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca. Muchas gracias, Estrella, por su aportación. Por favor, Paris, ¿nos podría contar igual cómo fue su acercamiento inicial a la música y a la orquesta típica de la Ciudad de México? Sí, bueno, yo empecé, pues igual joven, empecé estudiando guitarra, me gustaba mucho el blues, después me fui como por el área de la guitarra clásica y bueno, ya tiempo después me uní como a un grupo de fiestas y eso y empecé a tocar el bajo eléctrico y pues como a partir más o menos de ahí empecé como a tocar ya, digamos, profesionalmente, ¿no? En grupos y eso. Después, me metí un rato al taller de jazz de la Escuela Superior de Música y de ahí más bien salí, y me dediqué a hacer otra cosa en ese intermedio, hice otra carrera, después ya me dediqué un poco más de lleno, iba a unos talleres en Jalapa, en la Universidad Veracruzana de Jazz, y pues poco a poco me fui metiendo a la música, ¿no? Después compré el contrabajo y ya me metí como a estudiar formalmente la carrera de contrabajista y en la Escuela Superior de Música. Y bueno, pues me acuerdo que mi maestro me decía, va a haber audición en esa típica. Y yo decía, ¿la típica será la de Lerdo de Tejada? Esa que dice Cantinflas en la película, porque me acordaba de esa película, de Claro. ahí está el detalle. Y pues sí, pues es la misma orquesta. Y bueno, fui a audicionar, me quedé, y bueno, ya llevo 13 años ahí, ¿no? Y bueno, pues ha sido para mí, pues, totalmente un mundo nuevo, acercarme a la música tradicional mexicana, popular, desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde el bajo, desde lo que yo estaba haciendo más era como jazz, y de repente abrirme a la música, pues, de nuestras raíces, bueno, pues es inmenso, ¿no? Así Claro. es. Claro, nuestras raíces mexicanas tan características, que creo que se pueden reconocer en todos lados, ¿no? Entonces escuchas algo típico mexicano y dices, esto es de México. Es sumamente maravilloso. Les agradezco mucho. Y por favor, Cecilia, quisiera también que nos explicara un poco cómo fue que terminó aquí trabajando junto con la orquesta típica, realizando todas estas interacciones, contactos, planeando entrevistas, por ejemplo. Bueno, pues yo igual estudié música desde muy chiquita, mi familia paterna todos son músicos, entonces pues era como ley estudiar música desde los 8 años, igual en una escuela de iniciación artística de Limba, y posteriormente ingresé a la Escuela de la Música Mexicana, que estaba ahí por el Metro Garibaldi, Claro. y, y ahí estudié los 3 años de la carrera de promotor de música mexicana. Y algún día, pues la maestra de salterio de esa escuela era integrante de la orquesta típica. Entonces, pues como que invitaba a los conciertos y eso. Y algún día fui a ver a la orquesta. eh, Sabía de su existencia desde antes porque mi abuelita acudía a los conciertos, pero no me había tocado ir. Y ya algún día fui, descubrí que uno de mis maestros de violín estuvo en la orquesta. Y ya pasaron los años y terminé la escuela de música, pero a mí me llamó más la atención como la parte de la producción, más que ser intérprete. En la escuela estudié violín, pero me gustaba más pues, la parte de atrás del show, más que estar en el escenario. Y entonces ya en la universidad estudié producción de espectáculos. Y justo cuando salí de la universidad se presentó la oportunidad de entrar a la orquesta, pero en el área de la biblioteca y transcribiendo algunas partituras y pues en la biblioteca en general. Y así duré 9 años en la biblioteca y apenas el año pasado el director que estaba, tuve la oportunidad, pues como mi carrera era de producción de espectáculos y el director operativo que estaba antes salió, pues me ofrecieron este cambio de área y por eso a partir de justo hace un año en abril estoy ahora en esta parte operativa de la orquesta. Excelente, qué gusto saber. Bueno, vamos a continuar. Quisiera saber, me llegó por su experiencia musical, es
no me imagino la cantidad de piezas que habrán escuchado, tocado. Y quisiera preguntarles, me llega la curiosidad, ¿cuál es su pieza favorita? En lo personal, a mí me fascinan las bicicletas, Jesucita en Chihuahua, soy muy de ese estilo, pero quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido su pieza favorita que han tocado en la orquesta o la que cuando tocan dicen, wow, me encanta hacer esto? Por allá, con el mismo orden, por favor. Bien, es interesante la pregunta, porque una pieza musical predilecta del repertorio de la orquesta, híjole, bueno, hay muchas, es difícil. Eh, yo creo que orquestalmente yo me atrevería a decir que los trabajos del maestro Pablo Marín, como la Sinfonía de la Sandunga, es una pieza magistral, compuesta de una manera estilísticamente como un romanticismo tardío, pero de verdad es una experiencia sonora impresionante porque cuando está uno escuchando, de repente hay momentos en que el tema se desarrolla tanto que uno está inmerso en una obra sinfónica y hasta que no escucha otra vez una reminiscencia o una nota hacia la melodía de la sandunga, recuerda que está tocando una melodía tradicional, ¿no? Por el desarrollo y la orquestación, ¿no? Yo diría que esa pieza en particular de la orquesta típica, eh, salvo una considerable anotación a una que se llama Ritmos Mexicanos, serían mis preferidas y bueno, no sé, aquí el maestro Paco que nos comente. Sí, justo yo iba a comentar que un poco lo que menciona Oscar es más bien como del tipo de arreglos que hay en la orquesta, porque en general la música creo que no tendría una favorita o una preferente, pero sí en cuestión orquestal, Pablo Marín nos muestra un gran legado, una maestría en cuanto a la orquestación de la música mexicana. Y con esto quiero decir que él toma música típica como música revolucionaria y esta obra que menciona Oscar, que es Ritmos Mexicanos, a mí particularmente me gusta mucho, además de la orquestación, los temas que elige rítmicamente, porque justo como la titula Ritmos Mexicanos, se fija más y pone mucho más atención y orquesta más el ritmo que las melodías, aunque desde luego las melodías tienen una importancia en la selección que tiene Marín, pero creo que una de las obras que donde la orquesta muestra más esta proyección y este timbre, esta característica como definición de orquesta típica, sería una de esas obras, porque le da una importancia realmente digna, podría decir, usar esa palabra, a la sección típica. Cierto, las obras de Pablo Marín o cómo las ejecuta más bien, sin duda a mí me llenan el alma bueno, de felicidad, de goce también porque se sigue transmitiendo año con año, ¿no? La Orquesta Típica de la Ciudad de México tiene esta misión de preservar y recrear la música tradicional mexicana. Entonces, bueno, yo agradezco mucho esta misión como joven de 16 años, no tienen ni idea de cuánto aprecio esta música, son mis raíces, es mi cultura. Y les agradezco mucho por compartir sus sentires acerca de esta música. Muchas gracias. Perfecto. Continuemos con Estrella Gracias a ti. Ríos, por favor. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu pieza, bueno, la que más disfrutas o la que sientes que tiene un saborcito ahí que te gusta mucho? Creo que las obras que más me gustan son todas aquellas que interrumpen la parte orquestal e incluso orquestal y coral para dar paso a los tríos, ¿no? O sea, pasar de una sonoridad tan plena como es el tutti de la orquesta, con el coro además, y de pronto pasar a una sonoridad discreta, más íntima del trío. Por ejemplo, La Charreada tiene un trío, pues muy bonito, digamos, en donde tres compañeros pasan a hacer la voz de tenor, barítono y bajo. También hay otra obra, dentro de Sol de Mayo, por ejemplo, en el que también se canta un trío. Entonces, esos juegos de sonoridades, que nos van a llevar primero a la sorpresa y digamos, al gran sonido, y luego nos van a llevar a un sonido íntimo, pero a un recuerdo del pasado, esas obras me fascinan.
Sin duda, obras muy características. Muchas gracias. Por favor, continuemos con usted de París, por favor. Sí, bueno, a mí hay una que me encanta mucho, así en lo personal, se llama Tristes Jardines. Pues es una obra así decimonónica casi, ¿no? Inicios del siglo XX. Y bueno, me gusta mucho por esa delicadeza, ¿no? Pero bueno, también, eh, pues me gustan mucho estas obras que son como propias de la típica, como esta que dicen Suite Regional, Sol de Mayo, que son obras grandes orquestales y que dentro de sí hay pequeñas piececitas de varias regiones del país. Esos pequeños sonecitos que se apatrucruzan en las piezas grandes son las que me gustan. Luego siempre ando preguntando, ¿y esta cuál es? ¿Y esta cómo se llama? Y porque son piezas que, bueno, a lo mejor yo ya no las reconozco, ¿no? Y pues como que me llena, veo más riqueza en esas piezas grandes, ¿no? Donde se cruzan diferentes modos de hacer la música tradicional, ¿no? De cómo se juntan en una suite o en una obra grande, ¿no? Claro, Sí. concuerdo totalmente. Muchísimas gracias por la aportación. Quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido la anécdota más entrañable durante alguna presentación? No sé, que se les haya desafinado, no creo, pero no sé, algo que lo haya vuelto sin duda memorable. Mismo orden, por favor. Muchas gracias. Eh, yo creo que en mi primera temporada en la orquesta típica no fue tan evidente, bueno, porque estuve solamente 2 años, pero después de estar 5 años fuera y regresar a la orquesta típica, uno de los momentos más emotivos y en el cual tuve la conciencia de la importancia del trabajo que estábamos haciendo fue un concierto en el castillo de Chapultepec, ahí en la terraza, ¿no? Lo que le llaman el Alcázar, que bueno, pues es fortaleza o castillo. Es el Museo Nacional, ¿no? O sea, de historia. Y estábamos tocando algún programa normal de la temporada, o sea, quiero decir ordinario en su sentido correcto, un programa que se había trabajado como los demás y yo consideraba que no tenía nada de especial, nada más era el trabajo que estábamos haciendo en esa temporada, pero particularmente en ese concierto dominical hubo más público de la tercera edad que de costumbre. Entonces llegó un momento en el que estábamos tocando una de las obras que enlazan estos mosaicos, ¿no? Que son como regionales o estos mosaicos de arreglos que se componen de varias melodías. Entonces hubo un momento en el cambio de la segunda a la tercera melodía que cuando la gente reconoció los acordes y las notas, fue impresionante el aplauso y fue impresionante ver cómo se ponían de pie y aplaudían con una energía, con una fuerza, con una verdadera memoria colectiva, ¿no? Y nosotros estábamos a la mitad de la pieza apenas conectando la tercera melodía de 4 que eran que se iban a tocar y fue impresionante. Y cuando yo vi la respuesta del público, cuando vi la emoción de la gente, cuando vi cómo la orquesta típica en su actuación lograba generar esas respuestas en el público, me di cuenta de lo importante, me di cuenta de la trascendencia del papel histórico y de conservación que tiene la orquesta, y me di cuenta también de mi papel como integrante de la orquesta, del rol que me tocaba jugar en ese momento, y del rol, pienso ahora, porque hay un antes y después de la pandemia, ¿no? Hay un antes y después del COVID. Pienso mucho en eso ahora. Pienso que el rol que nos ha tocado hacer durante el tiempo en el que hicimos trabajo digital, que ya quedó plasmado para las siguientes generaciones, que es trascendental, definitivamente. Entonces, esta situación de concientizarme de en dónde estoy, de la orquesta, de su trascendencia, de su impacto, de lo lejos que puede llegar para las generaciones futuras, me llena de un profundo orgullo y de un profundo compromiso por hacer esto cada día mejor de lo que lo puedo hacer y por llenar todos los espacios de este trabajo, de esta musicalidad, de esta difusión
de este estar contentos, de este estar diciéndole a toda la gente que conozco que trabajo en un proyecto que se dedica a difundir la música tradicional de México, la música de raíz, la música que debe de ser conocida no solo en México, en todo el mundo, y que debe de llegar a ser más conocida de lo que es actualmente. Entonces, ese concierto en particular yo creo que me marcó porque hay un antes y un después de ese concierto para mí personalmente. No sé, maestro. Gracias. Bueno, me hace pensar también en un concierto en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, que fue programado básicamente de manera privada, es decir, que las entradas tenían que ser pagadas, pero solo para gente de visita internacional. Es decir, que la Secretaría de Turismo había organizado este concierto, pero con un buen boletaje, digamos, ahí en el castillo, en una noche, dirigido por el maestro José Antonio Zavala, que pertenece a una familia de músicos destacados. Y en el momento en que la orquesta tenía intenciones de ser casi filarmónica, porque éramos más de 100 integrantes y realmente era impresionante el sonido de la orquesta bajo la batuta de ese maestro. No recuerdo el año, pero sí es por los años 90, en los primeros años del 1990. Y uno de los últimos conciertos que me gustó más en el Palacio de Bellas Artes, con casi todas las localidades llenas. Fue muy grato ver el nivel que la orquesta ha alcanzado en cuestiones técnicas, en cuestiones musicales, en todo el aspecto artístico, donde tuvimos una presentación sensacional que a mí particularmente me dejó huella tanto como aquella de hace más de 30 años, o 30 años más o menos. Esas son mis impresiones. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Estella Ríos, cuéntanos una anécdota memorable. Pues mira, creo que han sido muchos los momentos memorables en la orquesta. Me quedé todavía enganchada con la pregunta anterior de cuáles eran las que más me gustaban y me acordé ahorita de Cielito Lindo, que tiene tantas versiones también. Pero también en ese sentido te digo que cada uno de los conciertos han sido memorables para mí. Hay unos más que otros, pero hay uno que se queda mucho en mi memoria, que es justamente el concierto que realizamos con motivo de que nos nombraron Patrimonio Intangible, y en el que estuvo presente en ese momento era perdón, Marcelo Ebrard, digamos, quien nos otorgó esa titularidad, digamos. Y además, claro que cada vez la respuesta de la gente ha sido entrañable, ¿no? El contacto que se realiza a través de los sonidos y los, no sé, los sones y la música del pueblo con el pueblo, siempre ha sido muy profunda, muy natural, muy espontánea, ¿no? Pero precisamente ese concierto es el que se queda más en mi memoria. Muchas gracias. Y por favor, Paris, por favor, cuéntenos cuál fue su momento más memorable. Bueno, ha habido muchos así grandes luces, escenarios, pero la orquesta pues también es pues callejera y itinerante, ¿no? Y entonces recuerdo uno muy, así que lo recuerdo mucho. Está el director dirigiendo, le da la entrada a las violas y se pone una cara así como rara y se empieza a reír. Y entonces pues todos volteamos y era porque andaba un perro ahí entre los músicos, ¿no? Entonces me daba como mucha risa que en realidad le dio la entrada al perro, porque ahí andaba paseándose, ¿no? Y bueno, ese lo recuerdo mucho, así como chusco, ¿no? O uno que tocamos en el Monumento a la Revolución, acababan de inaugurar las fuentes y pues las prendieron y vino el aire así fuertísimo y como brisa nos cayó atrás, así, a los que estábamos hasta atrás, ¿no? Pero sí, ese me gusta. Excelente, les agradezco muchísimo a todos por su participación, por contar sus experiencias, sus momentos, sus recuerdos, sus piezas favoritas. Sin duda, yo creo que nuestra vida se nutre de música y por eso quiero invitarlos a todos radioescuchas a asistir a los conciertos y a las presentaciones de la Orquesta Típica de la Ciudad de México o incluso a los conciertos que se ofrezcan en su comunidad, porque es muy importante mantener
esta música, mantener estas raíces, estas tradiciones mexicanas en nuestra alma, en nuestro ser, como un motivo de orgullo. Un día de estos voy a ir para allá a ver a la orquesta en vivo, no me lo puedo perder por nada en el mundo, lo voy a anotar por aquí. Y bueno, también gracias a Cecilia por el contacto, por el trabajo y gracias a todos por su trabajo y por el apoyo. Sí, allá nos quieren dar un comentario. Nada más me gustaría hacer una pequeña aportación, una invitación al público que pudiera vernos para que busquen, para que nos googleen. Tenemos mucha información sobre la orquesta. Durante la pandemia hicimos algunas grabaciones a distancia y también pusimos información sobre las secciones que conforman la orquesta, entrevistas, hicimos ahí algunos documentos y sería interesante que los vieran. Me gustaría invitarlos a que nos buscaran para conocer más de la orquesta. Gracias. Perfecto, gracias. Y hablando de eso, quisiera preguntarle a Cecilia si tiene algunas redes sociales para que nos la compartan y fechas de futuras presentaciones. Sí, con mucho gusto. Tenemos el Facebook, así búscanos como Orquesta Típica de la Ciudad de México _oficial. Teníamos otra, pero nos la bloquearon. Entonces la nueva es la que dice oficial. Ahí anunciamos todos nuestros conciertos. Ahorita estamos los viernes cada 15 días en el Faro Cosmos y domingos cada 15 días en la Biblioteca de México, después Museo José Luis Cuevas y por último el 9 de julio en el Teatro de la Juventud en la Delegación Álvaro Obregón. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por todo, por su trabajo, por su labor. Yo estoy muy contento de haberlos conocido, de haber platicado aunque sea un rato, y gracias por todo su apoyo, todo su trabajo y por mantener vivas estas tradiciones y aportarlo a la sociedad en general. Sin duda una labor muy importante. Yo me siento sumamente inspirado, les agradezco. Pues queridos radioescuchas, ¿qué tal les pareció el programa del día de hoy? La verdad yo me sentí muy contento, muy inspirado. Y pues ahora quisiera invitarlos a escuchar más de Protagonistas del Cambio, todos los sábados, 11:30 de la mañana, de 11:30 de la mañana a las 12 del día, por Radio Cañón, 760 de amplitud modulada. Compartan con sus amigos, familiares, conocidos, y nos vemos la próxima semana.